Bien, Jehová sea con ustedes. Jehová le bendiga. Dios te Este, bendiga, Dios te bendiga. Vamos a dar inicio a esta tarde de estudio. Y bueno, aquí ya les tengo la presentación. Pues el tema que vamos a tratar hoy es, ¿se acuerdan mis hermanos cuando empezamos una serie de estudios y hablábamos básicamente de una trilogía? Así que en esa trilogía estaba presente este término de la religión. Y la religión es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué es necesario que hablemos de la religión? Eh, la relación que tenemos con nuestro Dios básicamente está regida precisamente por esto. Es lo que nos establece el vínculo para con Dios. Y desgraciadamente creo que hay mucha confusión cuando se habla de religión. Muchas veces se confunde esto, con con las doctrinas o con de alguna manera con ciertas, por decirlo así, eh, filosofías o maneras de conducirse por las sectas. Y no, pues realmente tenemos que estar bien seguros de lo que es la religión, porque fundamentalmente, si estábamos estableciendo esta trilogía en que en primer lugar está nuestro Dios, en el otro extremo estamos nosotros, hombre, y lo que relaciona a Dios con el hombre es la religión. Entonces, esta importancia de que entendamos bien qué es la religión, pues nos va a ayudar sobre todo a que nosotros podamos cumplir la voluntad de nuestro Dios. Y yo creo que es el deseo de todos y cada uno de nosotros, mis hermanos, a que nosotros vayamos a puedo mover, vayamos a dar cumplimiento a la voluntad de nuestro Dios, porque de eso depende nuestra salvación, de eso depende nuestra vida futura. Así pues, entonces, cuando Dios ha existido siempre, nos creó a la humanidad, pero la humanidad por sí sola pues no sabía que fue creación de Dios, sino que al final de cuentas, o más bien esa religión o esa relación que se establece entre Dios y los hombres es lo que pues llamamos básicamente religión, ¿no? Entonces aquí habíamos dicho en otro estudio por ahí que la religión está constituida por la fe y el amor. Ya de alguna manera vimos la fe. Ya es un tema que hemos repetidamente visto, y lo vimos dentro de esta serie de estudios, en que la fe es el motor que mueve la voluntad de los hombres, y el amor es la consecución de la fe, es decir, son las obras. Entonces, fe y amor hacen la religión, que es lo que Dios quiere de los hombres, que te creamos y que actuemos. Así pues, entonces, en primer lugar, vamos a ver realmente la religión es lo que establece la relación del hombre con la divinidad. Por ahí vamos a poner em, eh, en las definiciones de religión, este, así lo establece. Oh, ¿sí? Bueno, vamos a regresarnos donde estábamos. Habíamos dicho pues entonces que la religión en sí es lo que establece la relación de los hombres con la divinidad en general. Y todo esto, mis hermanos, antes que nada, y a pesar de que ya lo vimos de alguna manera en alguna de las otras, aquí a nuestro Dios, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Y que de alguna manera, pues
la religión en sí establece esa relación del hombre con la divinidad y no es específica. Es decir, mucha gente piensa que cuando se habla de religión se está hablando de la relación que se tiene con Jehová nuestro Dios a través de los hombres, pero de manera general es con toda la divinidad, y háblese de muchas religiones que han existido y que hoy día también existen. Entiéndase por entonces como la divinidad o como Dios, el ser supremo, y que las religiones monoteístas como la nuestra consideramos como creador y regente del universo, y se considera como omnipresente, omnipotente y omnisciente. Esa es la definición, o más bien es el concepto de Dios que nosotros establecimos en algún estudio anterior. Pero también puede ser representado en otras formas subjetivas, como la fuerza creadora y rectora de todo lo que existe. En ese sentido, pues, para el hombre, lo que puede ser su creador o lo que rige sus vidas, para él es su Dios. De esa manera surgieron, pues, ciertas religiones basadas en mitologías, en fenómenos que no entendía el hombre, y sucesos universales que no comprendía y que pensaba que eran los rectores y creadores del universo. Y entonces estableció esa religión para con ellos, es decir, ese culto. Entonces, con todo esto, es obvio que esta divinidad está por encima de todo y es quien tiene dominio sobre todo lo existente. Así pues, entonces, de una manera muy general, como aquí lo represento en varios formatos de religiones y de lo que la gente cree y que ha establecido esa relación, esa religión, pues es de muchas maneras, de muchas formas. Ahora, la importancia de la religión en la vida de los hombres estriba en cómo se ve que se establece esa comunicación con Dios. Pero vamos a ver entonces cómo se establece, que eso es lo que a final de cuentas a nosotros nos interesa o tenemos que entender claramente, porque pues a final de cuentas es lo que va a regir nuestra vida. Miren, vamos a ver que las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente son doctrinas. La religión no es lo mismo que doctrina, ¿sí? Contiene a las doctrinas, pero las doctrinas vamos a ver un poquito más adelante que son diferentes. Las religiones están conformadas, sí, ciertamente con doctrinas, pero es un ente diferente, más que ya tiene una personalidad propia y que son esos conjuntos de varias doctrinas o principios o leyes o creencias o de alguna manera prácticas que el hombre hace y que de alguna manera van a regir su vida, su moralidad, su espiritualidad, su relación con otras personas. Sí, adelante, Verónica, con tu comentario. Sí, yo pienso que la religión son las bases del hombre, o sea, lo que lo hace, de hecho, ser un hombre existencial, moral y espiritual, como tú dices. O sea, sin la religión no tiene fe, no tiene dogmas, no tiene principios, no tiene bases en las cuales se pueda basar para ser ese hombre que quiere ser o que quiere lograr hacer en un futuro, en ese presente, más que principio. Exacto. Eso pienso de la religión. Así es lo que da sentido a la vida. Y le da sentido porque se tiene una esperanza, una esperanza de trascender. Es decir, a través de la religión el hombre puede tener una idea de que su vida no termina con la muerte, sino que puede trascender. Esta es la importancia de lo que constituye la religión. Entonces, dicho esto, bueno, vamos a ver que el vocablo religión proviene del latín religio o religionis, que a su vez procede del verbo religiare. Este se forma del prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. Así, la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o los dioses.
En esta definición o este concepto de religión nos podemos dar cuenta entonces que la religión es algo que mucho más grande de lo que podría ser una doctrina. De hecho, está conformada por doctrinas, valga esa expresión, ¿no? Y la importancia de esto, pues entonces, que las religiones son doctrinas constituidas, vamos a ver como dice aquí, por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual, como estaba definido arriba. Ahora, dentro de la etimología de esto, nos da la idea de que es precisamente ese concepto de cómo aquí vemos que es la cuestión existencial, moral y espiritual, y que es la que liga al ser humano con Dios. ¿Sí? Entonces quiere decir esto que invariablemente necesitamos la religión para conocer a Dios, para poder tratar con Dios. De hecho, es el medio de comunicación, valga esta expresión. Ahora bien, aquí como es un conjunto de doctrinas, vamos a ver que una doctrina, realmente la doctrina viene del latín doctrina, es un conjunto global de las concepciones teóricas enseñadas como verdaderas por un autor o grupo de autores. Esta puede tener una concepción universal, o más bien está conceptualizada para que tenga una concepción universal, es decir, para que sea seguida por todos. Entonces, al tener esa dimensión ideológica que va a generalizar, y esta puede ser política, legal, económica, religiosa, filosófica, científica, social o militar, o de cualquier otra. Entonces, realmente es la manera de comportarse o de las normas con que los hombres nos comportamos y establecemos por conveniencia. Podríamos decir que es algo muy parecido a las leyes, solo que las leyes son impuestas y las doctrinas son establecidas. La diferencia entre una doctrina y una ley es que todos los hombres, sin tener necesidad de que tengan temor al castigo o que haya una autoridad que los obligue, las cumplen y las siguen, ¿sí? Ya sea de cualquier tipo. No quiero quedarme mucho en estos conceptos que a veces son muy académicos, pero es importante que cuando menos entendamos esas pequeñas diferencias y lo que existe realmente de la doctrina, porque es las enseñanzas. De hecho, hay una cierta similitud entre doctrina y educación o enseñanza. Y a final de cuentas, cuando alguien aprende algo, pues siempre lo va a hacer. Así de tal manera que cuando se establece una doctrina, la gente la va a seguir y la va a hacer. ¿Sí? Eso es lo importante de esto. Y si la religión está constituida por esas doctrinas, quiere decir que son, como había dicho nuestra hermana, una serie de postulados, muchas veces dogmáticos, sí es cierto, pero que la gente lo sigue y que a veces no encuentra, o sea, no hay una razón específica por la cual lo siga, sino por el hecho de que ahí está establecida. Bueno, esto, mis hermanos, es para que entendamos el poder de la religión o lo que debe de tener la religión, pero también, así como es tan necesaria para establecer esa relación para con Dios, si esta relación se corrompe, si esta relación no es adecuada, pues yo creo que en las comunicaciones, ¿qué pasa cuando nosotros estamos hablando, recibimos una orden y no la entendemos o la entendemos al revés? Pues simple y sencillamente no podemos dar cumplimiento. Y dice la escritura que si nosotros no cumplimos con los preceptos de Jehová nuestro Dios, pues no nos va a salvar. Así, si no le obedecemos, pues el pago es la muerte. Entonces, no podemos decir, Señor, es que no le entendí.
Sí, adelante, mi hermano Ricardo o Polita. Sí, adelante, abre tu micrófono. Se forman las doctrinas en la religión, pero tenemos, como dice la escritura, la ley y el testimonio. Tenemos en la escritura, que es muy clara, y nos aclara bien cuál es la verdadera religión, que es inmácula, dice, es la visitar a las viudas, apartarse del mal, según la Santiago 1:27. Según la versión católica, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar, socorrer a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y preservarse de la corrupción de este siglo, o sea, apartarse del mal. Y esa es la verdadera religión. Por eso cuando se hace el concilio, que hace este primer concilio que hace Pablo con todos los apóstoles, con la primera iglesia, con la iglesia que la haces con la primitiva, y querían meter doctrinas apóstatas, y él se para, y todos los apóstoles, y no permite, y queda en el primer concilio que dice que es cuatro cosas. Recuerdo tres, me falta una, pero es apartarse de los ídolos, no comer sangre, no comer lo sacrificado a los ídolos, y falta una, no la recuerdo, pero está. Así hay que, si pueden aclarar, en el capítulo 15 de Hechos, ahí está ese primer concilio y por qué lo hace. Entonces, se ha difamado, se ha apostatado la verdadera religión, como dice, sin mancha, que es visitar al huérfano, o sea, tener misericordia. Por eso el Señor nos resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo, mi hermano. Jehová te bendiga. Bien, gracias. Bien, miren, qué bueno que me lo aclaran, porque estábamos diciendo que la religión es lo que establece el vínculo entre el hombre y Dios, y cuando se establece una comunicación es bidireccional, sí, porque en todo no habría esa relación si no hay una pregunta y respuesta. Es decir, cuando viene en una conversación, generalmente hay dos interlocutores y los dos hablan. Cuando solamente habla uno, no se le puede decir comunicación, se podría hacer información o una imposición. Entonces es importante ver que aquí Dios le habló a los hombres. Y si no escuchamos la voz de Dios, entonces, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué pasaría si no escuchamos la voz de Dios? No pasa nada. Y además, no hay comunicación. Y si no hay comunicación, ¿cómo nos vamos a enterar qué quiere el interlocutor? A lo mejor alguien nos dice: fíjate que él quiere esto, quiere aquello. ¿Estamos seguros? Podemos meter las manos al fuego y poner nuestra vida en prenda para decir: sí, te creo lo que me dijo, quiere que yo haga esto. ¿Estamos conforme con ellos? ¿Es adecuado? ¿Nos arriesgaremos? No es necesario oír lo que quiere de su propia voz. Ese es el problema. Y a eso es lo que vamos, pero tranquilos, porque si nos adelantamos y ponemos así como un dogma algo que se vio sin reflexionarlo, podemos caer precisamente en eso. Y su pueblo, constituido por muchos miles y millones de gentes, han caído en eso. Y Jesucristo vino y les dijo: se equivocaron. Y se equivocaron rotundamente. Entonces, para no caer en el mismo error, vamos a analizar qué dice Dios, no qué dicen los hombres. Discúlpenme, quizás que tal vez se muestre que pareciera ser de decir que los apóstoles no se les dé crédito,
Pero no es así. Pero primero vamos a escuchar a Dios qué les parece. Entonces, dicho esto, aquí nuestro Dios habla en Génesis 17:10. Si alguien quiere leerlo, si lo ven ahí en la pantalla o en su Biblia. Yo leo. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Quién es el que está hablando aquí? A ver, tú mismo, Rocío, que estás ahí en la... ¿Quién está hablando? Ok, adelante, otra vez, Ricardo. Los apóstoles, pues son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No nos hablan como hombres, nos hablan como espirituales. Y son escogidos, por eso dice, a esto me los apartan cuando iban a dar el mensaje. Entonces, son ellos, no están hablando como hombres, sino como espirituales. A eso voy, por eso yo, cuando los leo, estoy oyendo la voz de Jehová en ellos personificados. Pero nada más, ellos fueron utilizados. Pero sí, es el Espíritu de Dios el que está hablando. Bien, gracias. No los hombres. Cuando ustedes hablan, es la voz de Jehová que nos está dando a entender, pero son hombres. ¿Sí? Pero ustedes son como los ángeles también, porque son mensajeros del reino, que era la labor del ángel. Y tenemos que, pues, escucharlos por eso. Bien, gracias. Dicho esto, bien, entonces primero vamos a empezar por escuchar a Dios. Y aquí está hablando Dios directamente con Abraham. ¿Sí? No está utilizando ni un ángel, ni un hombre, ni un apóstol, ni nadie. Él directamente le está diciendo, mira, Abraham, voy a establecer un pacto contigo. Está estableciendo una comunicación. En ese momento se está estableciendo la religión. ¿Sí? Dice él, guardarás y este pacto va a ser para ti y tu descendencia. Y yo te voy a pedir una cosa, que te circuncides. Eso es todo lo que estableció Dios. No le dijo ni que lo adorara, ni que no lo adorara, le hiciera templos, no le dijo más que eso. Hasta ese momento lo único que tenía que hacer Abraham para obedecer a Dios era circuncidarse. ¿Sí? No le podemos meter más, ni especular, ni decir que a lo mejor Dios también le quería decir otra cosa, pero esto es exactamente lo que le dice. Y después vamos a ver cuáles son las primeras leyes de Jehová a su pueblo. Me gustaría leer, pero eso se los dejo de tarea. Es Éxodo 20, Éxodo 21, Éxodo 22 y Éxodo 23 completos. Los 4 capítulos son las leyes que Jehová establece a su pueblo, y esto lo hace después a través de Moisés. ¿Sí? Y lo resumo en esto, que Moisés habla aquí en Éxodo 24, 3, 4. Alguien que lea, por favor. Yo leo, hermano. Sí, adelante. Entonces vino Moisés y refirió al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las decisiones judiciales. Y todo el pueblo respondió con una sola voz y dijo, todas las palabras que ha hablado Jehová, estamos dispuestos a ponerlas por obra. Ajá. Y por consiguiente Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Entonces se levantó muy de mañana y edificó al pie de la montaña un altar y 12 columnas correspondientes a las 12 tribus de Israel. Así es. Bien, gracias. Esto es entonces, primero, cuando Dios establece esa comunicación para con el hombre, ya de una manera formal,
como lo denomina este término aquí que dice estableceré mi pacto. ¿Sí? Un pacto es algo que es formal, no es algo que se dice nada más, como por ejemplo, Dios le promete o Dios bendice a Adán, a la primera descendencia, bendice a Noé, le da órdenes a Noé, pero es con Abraham quien establece un pacto, y ese pacto es lo que le da formalidad. Y para que se cumpla el pacto se establecerá una doctrina, se lo vamos a ver más adelantito. Entonces, este pacto dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Después nuestro Dios le da esas primeras leyes o esas leyes que van a constituir la religión para con su pueblo, con el pueblo de Israel, y se establece la religión judaica, que hasta el día de hoy sigue vigente. Y lo resumí nada más aquí en Éxodo 24, 3, 4, en donde dice que Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Aquí en este momento queda establecida formalmente la religión judaica, que hoy la conocemos como la religión judía. Y puesto que Dios es eterno, pues ustedes qué creen, mis hermanos, que ya perdió vigencia. ¿Qué dirán? ¿Que ya no funciona esa religión? Y yo haría una pregunta y se la voy a hacer. A ver, adelante, Verónica. Soy yo, hermano, pues A no ver. sigue la religión funcionando porque Dios es eterno. Claro. Y el pacto con él, el pacto con todo su pueblo, sigue vigente. Sí, así es. Entonces nos damos cuenta, pues, mis hermanos, cómo esta religión que establece Dios y que sí, notan algo curioso aquí. ¿Qué notan entre el primer texto, Génesis 17:10, y el texto de Éxodo? A ver, alguien que voy a escoger a alguien. A ver, Gaby. Gaby, ¿qué notas entre estos dos textos? Hay algo muy peculiar, algo que de alguna manera comentamos. A ver, dame tantito chance para reflexionar porque pasa como con los alumnos cuando le preguntan a uno se traba. Así es, a ver. Déjame, yo ahorita te digo, aguántame nada más. Bien, en tanto piensas, quiero agregar a todo esto que cuando se establece que las religiones, puesto que son conjuntos de doctrinas, son aceptadas y no es necesario que haya la amenaza de castigo o algo que quiera obligar a cumplirlas, sino que es la convicción propia de las personas que lo va a hacer cuando es una verdadera religión. Cuando no es una verdadera religión, esas doctrinas no tienen validez y cada quien hace lo que le da su gana. Perdón por esta expresión. Entonces es importante que digamos esto. Y aquí en estos dos textos hay algo muy fundamental, algo muy importante. Les voy a dar oportunidad a alguien que le quiera ganar a Gaby, que haya descubierto cuál es esa peculiaridad entre esos dos textos. A ver, nuestra hermana Rosalba dice que quiere participar. Adelante. Bueno, en el primer texto de Génesis dice que va a ser un pacto efectivamente entre Dios y el hombre. Y después en el siguiente, que ya es Moisés, ahí le está diciendo cómo lo va a hacer, cómo lo va a ejecutar ese pacto. Aparte de decirle que se debe de circuncidar, ¿no?
Entonces ahí ya le está explicando cómo debe de consolidar ese pacto. Bueno, ¿alguien está de acuerdo con nuestra hermana Rosalba o no lo descubrió? Considero que en el primer texto Sí. es el Señor el que hace el compromiso con el pueblo de Israel, y en el segundo es el pueblo de Israel que se compromete a cumplir ese compromiso, ese pacto. Ajá, sí, ciertamente es esa, pero no es la diferencia fundamental que estamos viendo en esto. Esta peculiaridad es lo que hoy nos interesa, sobre todo en la religión como se ve hoy día. Sí, a ver. Peculiaridad, porque peculiaridad es eso. A ver, adelante. Gaby, A ¿ya? ver, es que no sé. Por ejemplo, en el primero, yo entiendo que hay como un requisito, Ajá. donde dice que todo varón tiene que estar circuncidado. O sea, eso fue lo que me llamó la atención de ese. Y del segundo, lo que me llamó la atención es sobre la forma en la que tiene que levantar el altar. Ajá, bueno, básicamente lo que dijo nuestra hermana Rosalba. Pero creo que no es eso. Pues entonces no la encontré. Bueno, no te preocupes, mi hermana, que es capcioso. Dice peculiaridad y diferencia. Peculiaridad entiendo porque es lo mismo. Y diferencia, pues ahí hay algo diferente, ¿no? Sí, es una diferencia peculiar, valga la expresión. Porque la peculiaridad, bueno. ¿Sí? Porque la semejanza es que a los dones habla Dios, y al pueblo. Va por ahí. En Abraham le habla a todas las naciones. No. Porque dice, en ti serán benditas todas las naciones. No. Y Moisés le está al pueblo de Israel. No sé. Bueno, no, básicamente pero, sin embargo, no. Básicamente no, cambia. Pero para adelantar un poquito. A ver, le voy a dar la palabra a Alejandra. Alejandra, adelante. Sí, en uno habla de leyes y en el otro habla de un pacto. Ajá, sí. Sería la... No, bueno, se las voy a decir, miren, mis hermanos, es muy sencillo. Si se dan cuenta, en el primero habla Dios directamente con Abraham, no a través de un interlocutor. ¿Se dan cuenta? Que él es el que le está diciendo. Dios le dice a él directamente, este es mi pacto. Y en el segundo es a través de Moisés. A través de Moisés le dice al pueblo. Y esto es lo que quiero que tomen muy en cuenta, porque hoy en día, a ver, de todos mis hermanos, ¿a alguien le ha hablado Dios? ¿Alguien ha escuchado la voz de Dios? Físicamente no, pero a través de su palabra. Hablado sí, pero No. físicamente. Directamente, no. así como le está hablando a Abraham. ¿Alguien le ha escuchado? No. Yo creo que no, para adelantarnos. No, todo esto ha sido, como bien dice nuestra hermana Polita, y estoy de acuerdo, a través de mensajeros, profetas, ángeles, apóstoles, predicadores, etcétera, 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 que nos han dicho, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios dice, ¿cierto o no? Sí. Y por supuesto, en lo que tenemos escrito aquí, que dice que le dijo y que es lo que está escrito y que lo aceptamos como verdadero. ¿Sí? Pero a ninguno de nosotros, cuando menos a mí no me consta, porque yo no he escuchado la voz de Dios, que me diga qué es lo que Él quiere, si quiere que guarde el sábado o que no lo guarde. Por ejemplo, que hay personas que han interpretado y que les dijo, que ellos piensan que les dijo Dios que lo guardaran el sábado, y otros pensamos que nos dijo Dios que no lo guardáramos. Pero ninguno, ni ellos, ni nosotros hemos escuchado la voz de Dios que diga, quiero que hagas esto. ¿Sí? Esto es lo que quiero que entendamos muy claramente, porque al establecer la religión a través de un medio, ese medio
vamos a tener que calificarlo, y aquí entonces viene esto. Vamos a leer Éxodo 19:9. A ver, a mi hermana Amalia, si quieres leer, o Betsabé, ¿alguien? ¿Leo, mi hermano? Sí, adelante. 9:9. 19:9. Entonces Jehová dijo: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés recibió las palabras del pueblo a Jehová. Ajá. Dijeron, Bien, gracias. dijeron a Moisés, Sí, adelante, también el otro. y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Sí? O sea, esto que es traído de estos temas de Éxodo, que va desde esto, prácticamente todo Éxodo, que nos habla de cómo Dios establece ese pueblo y cómo establece la primera religión y la religión verdadera, porque la establece Él, el Creador, y lo demuestra de alguna manera muy fehaciente. Entonces dice aquí en Éxodo 19:9, Jehová dijo a Moisés. Vean, Jehová habla a Moisés, no le habla al pueblo. Le dice, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, pero aquí hay algo muy importante, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y aquí viene lo que me interesa que tomemos muy en cuenta. Para que te crean para siempre. ¿Se acuerdan cuando Dios le ordenó a Moisés que fuera a rescatar a su pueblo de Egipto? Y Moisés le puso algunos pretextos, y que a final de cuentas le dijo, bueno, pero entonces cuando yo vaya y les hable, ¿qué les voy a decir? ¿Que quién me manda? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Les dice, diles así, yo soy te manda. ¿Sí? Al decirles eso, ¿ustedes creen que sería suficiente para el pueblo para creerles que efectivamente a Moisés lo estaba mandando Dios? A ver, mi hermana Alejandra Jiménez, ¿crees tú que sería suficiente? ¿Cómo? Cuando Dios manda a Moisés para que saque al pueblo de Egipto, Moisés le dice, bueno, ¿y qué les voy a decir para que me crean? Y le dice Dios, diles así, yo soy me manda. ¿Tú crees que sería suficiente para el pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto para creerle a Moisés que iba de parte de Dios? No, necesitaban como que más pruebas, ¿no? Exacto, y las pruebas se las dieron, ¿sí? Hubo también esas maravillas, y aún así, tiempo después el pueblo no creyó. Cuando iban caminando por el desierto, les recordaba a Moisés lo que Dios había hecho por ellos, para que se acordaran de con quién estaban tratando. Sin embargo, vean que aquí Dios le dice, yo voy a ti en una nube espesa, y que escuchen mientras yo hablo contigo. No hablo con el pueblo, hablo contigo. Pero para que ellos oigan y te crean para siempre, porque si no es así, no te van a creer. Y una de las características de hoy día en la religión es que se ha perdido la credibilidad. ¿Sí? Eso lo vamos a analizar después, porque claro que nos afecta y mucho, porque estamos viviendo este tiempo. Y si nosotros no somos capaces de estar preparados para eso que se avecina, puede también surgir la duda dentro de nuestros corazones, y en un momento determinado no sabemos ni qué ni a quién creerle. Entonces esto que Dios le dice es una prueba más para que el pueblo pueda creer. Y después el pueblo mismo, aquí vemos Éxodo 20:19, le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos.
Tenían miedo. ¿De qué tenían miedo? Hoy esto me recuerda muchas veces que para muchas personas es importante que alguien ore por ellos, que le piden, haz oración por mí. ¿Qué acaso no tienen confianza? ¿Qué miedo tienen para con Dios? ¿Qué no es el Dios de todos los hombres? ¿Y qué no dice Jesucristo? Si tienes fe, todo lo que pidieres a Dios en mi nombre te lo va a hacer. Sin embargo, para muchas personas quieren la intersección y quieren que alguien los represente. Muchas de las doctrinas dentro de la religión general se basan en eso. ¿Sí, adelante? ¿Alguien quiere hablar? No, yo pienso que se pide para orar porque hasta escrito está, ¿no? Que llamemos a la iglesia porque si oramos todos y a todos nos está doliendo, como por ejemplo ahorita nuestros hermanos enfermos, todos estábamos orando y a todos nos dolía, estábamos preocupados, no sabíamos qué iba a pasar. Bendito Dios que las cosas están mejorando, pero podía haber un desenlace. Y eso nos mantenía unidos, orando. Yo al menos estuve orando, y yo creo que todos, orando por nuestros hermanos, y las veces que oraba y las veces, cómo pedía yo a nuestro Dios en primer lugar a ellos, y ahora ya, pues ya mejorando. Entonces yo creo que la oración es la unión, el amor que tenemos todos, y pedimos para que todos estemos en un mismo sentir. Claro, Pero por supuesto. no es porque no me escuchen. Claro. Me escuchan, pero Dios. Claro, por supuesto. Precisamente y aprovechando, mi hermana, tu comentario, quiero recordarles algo. Esa oración, esa comunión que nosotros tenemos como pueblo para con Dios, esa religión que debemos de guardar y de establecer como verdadera, tiene un punto de inflexión y que nuestros hermanos que nos precedieron establecieron, y que pues como es una doctrina, esa doctrina es la oración de las 7 de la tarde. Invariablemente todos nos ponemos a orar a las 7 de la tarde. Si alguien no lo está haciendo, váyase a reflexionar, si no, el por qué. Cuando pues algo establecido, que nos pusimos de acuerdo o que nos pusieron de acuerdo y se estableció como una doctrina dentro de nuestro entorno, no dentro de la religión en general o religión cristiana o judía, sino dentro de lo que es la doctrina de los testigos de Jesús. ¿Sí, adelante? Sí. A las 7, a veces estamos todos juntos, pero yo te estoy diciendo el por qué pedimos que oren, o sea, en esa oración y en todas las oraciones tengan presente el problema que tenemos, porque nos duele y para que el Señor nos dé fortaleza, porque pues la carne es débil y sufre. Entonces, sí, el de las 7 es muy importante porque estamos todos, bueno, supongo, ¿no? O mentalmente la podemos orar en donde quiera que estemos para unirnos todos a la vez, pero yo decía, yo todo el mundo tengo presente porque era un dolor que estaba, pero porque sigue todavía. Sí. Pero esa es la razón por la que pedimos, bueno, al menos es mi razón por la que pido que oren por mí. Pero no dudo que el Señor no me puede escuchar a mí, no lo dudo. Y habrá momentos en que no tendré este privilegio de estar con ustedes y tendré que orar. Y tendré que orar sola, por supuesto. Sí. Eso es. Bien, gracias. Entonces entendemos pues la importancia de entender el concepto de religión y de no confundirnos a veces, porque yo he escuchado que hablan de religiones o más bien de doctrinas como religión. He escuchado inclusive, miren, la religión cristiana es una de las más diversificadas y se ha hablado de religión católica, de religión pentecostés o de religión etcétera. No, de ninguna manera, mis hermanos.
De hecho, podríamos entrar todavía en controversia si realmente el cristianismo es una religión o no es más que una excisión de la religión hebraica, es decir, de la religión que Dios estableció con su pueblo. Porque hay que recordar que Jesucristo fue judío y que Jesucristo se desarrolló en el ámbito de la religión judía, cumpliéndola y aceptando las normas y doctrinas de la religión judía. Y él mismo dijo, yo no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla. Entonces, en esos términos, bueno, yo nada más quiero dejar como último y apunte de hasta dónde se llegó a veces distorsionar o corromper esa relación que Dios estableció con el hombre, porque cuando una vez estableció la religión cristiana en sus inicios, fíjense que despreciaron a los judíos, inclusive los quemaban por practicar la religión judía. Ahí como anotación histórica pueden buscarlo y leerlo, cómo era tratado el pueblo judío por la iglesia católica, preferentemente la iglesia prácticamente cristiana primitiva. Entonces, esa confusión, mis hermanos, es tiempo de que hoy quitemos esa venda de los ojos o ese velo que no nos deja ver y que, perdón por lo que voy a decir, pero que a veces si nos quedamos con el puro texto del apóstol que dice que la religión pura y sin mácula es ayudar a las viudas y a los huérfanos y nos reducimos a eso únicamente, vean que Dios estableció una religión muy muy amplia, grande, directamente Él en su voz, y que tal vez no lo escuchemos de viva voz a Él, pero tenemos el testimonio de sus profetas y que están en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Entonces, dentro del análisis del Antiguo Testamento podemos encontrar directamente lo que Dios quiere de nosotros. Bien, mis hermanos, ya no les voy a dar tiempo más para alguna aclaración. El día domingo es día de testimonios, pero si tienen alguna pregunta, algo que aportar o eso, lo podemos aprovechar esto y sobre todo